El capitán Jack Mason se encontraba en el transbordador bahía, mirando a su nuevo mando con una mezcla de incredulidad y decepción. El HS de Perseverancia flotó en el espacio. Muelle, marcado con parches de óxido y placas de reparación desparejadas a continuación a los elegantes buques de guerra modernos que lo rodean. Eso, la Perseverancia lo parecía. Pertenecía a un museo, no al frente. Líneas de defensa de la humanidad. No pueden. Sé serio, murmuró. Tengo miedo. Dijo el capitán una voz detrás de él. El almirante Blake se acercó. Su uniforme impecable y su rostro severo. La Perseverancia es tuya. Mason se volvió hacia enfrentarse a su superior. Con el debido respeto. Señor, este barco es antiguo. ¿Qué soy? ¿Qué se supone que debe hacer con esto? Sus órdenes son: simple. Lleva la Perseverancia al límite. Borde del sector Arcturus y patrulla. Hazte visible para los escáneres enemigos. Luego desaparece. La expresión del almirante no cambió. El rastreo está planeando algo grande. Necesitamos todo lo mejor de nosotros. Barcos para la defensa principal, pero también necesita distracciones. Mason lo entendió. Inmediatamente. Somos Sebo. Almirante Blake. No lo confirmó ni lo negó. Simplemente entregó un datapad con el funcionario. Órdenes. Su tripulación llega en 2 horas. Buena suerte, capitán. Dicho esto, se giró y se fue. Mason miró hacia atrás al barco. El Perseverance fue uno de los primeros buques de guerra construidos después de que los humanos llegaron a la estrellas. Durante 50 años, se había reunido polvo en la flota de reserva. Ahora, con él, Kroll Empire empujando las fronteras de espacio humano, incluso esta reliquia había sido llamado de nuevo al servicio. 2 horas después, Mason observó cómo su nueva tripulación entraba en escena. La sala principal de reuniones del barco. Los rostros le decían todo lo que necesitaba saber. Estaban igual de descontentos con esta asignación como lo fue Teniente Emma Davis, su nueva directora ejecutiva. Se acercó primero. Su historial de servicio mostró un excelente desempeño, pero notó problemas con la autoridad. Ella saludó bruscamente, presentándome para el servicio. Señor, bienvenidos a bordo del Perseverance. Teniente, ¿es eso lo que hace este óxido? ¿Cómo se llama el cubo? Dijo un hombre alto con manos manchadas de grasa. Pensé que estábamos asignado a un barco, no a uno flotante. Desguace. Mason levantó una ceja. Y. ¿Eres tú? El ingeniero jefe Tom Wilson. El hombre no saludó. Lo siento por él. Manos. Estaba revisando la sala de máquinas. Es peor de lo que parece desde fuera. Antes de que Mason pudiera responder, 2 más. Los oficiales se adelantaron. Comunicación. Especialista Lisa Reed. Señor. Armas. El oficial Marcus Jones se presenta para el servicio. Mason asintió a cada uno de ellos. Reed estaba joven, recién salido de la academia. Jones era mayor y tenía la mirada dura de alguien que habían visto combate. Ambos tenían notas en sus archivos sobre problemas de actitud, a pesar de sus excelentes habilidades técnicas. Quiero ser claro, dijo Mason, dirigiéndose a la habitación. Ninguno de nosotros eligió esta tarea. Estamos aquí porque se necesita el mando de la flota. Un lugar donde ponernos. Nos dieron un barco. Nadie quiere para una misión a nadie más. Tomaría. Activó el holográfico. Exhibir en el centro de la habitación, mostrando su ruta de patrulla a lo largo del borde del espacio humano. Nuestras órdenes son: patrullar la frontera de Arcturus. Sector, haciéndonos visibles a sensores enemigos, luego usando el asteroide. Campos que desaparecen y reaparecen en otros lugares. En términos simples, somos una
Señuelo. La habitación quedó en silencio por un momento. Antes de que Wilson hablara. Así que esperan. Para que juguemos al escondite con el gateo. En este antiguo barco. Tendremos suerte. Si los motores no fallan cuando lo intentamos. Corre. Por eso te tenemos. Jefe. Ingeniero, respondió Mason. He leído todo. Sus archivos. Cada uno de ustedes está aquí porque alguien de la flota quería que te fueras. Demasiadas preguntas, demasiadas. Sugerencias, demasiado pensar para ustedes mismos. Miró alrededor de la habitación. Eso es exactamente lo que necesito en esto. Misión. Durante la próxima semana, la tripulación trabajó para hacer la Perseverancia apto para el espacio. La nave gruñó y protestaron como sistemas que habían permanecido inactivos durante décadas fueron recuperados. En línea. Cada reparación parecía revelar 3 problemas más. El séptimo día. Mason estaba en el puente cuando Wilson lo llamó a la sala de máquinas. Capitán, tienes que ver esto, dijo el ingeniero. Dijo, con voz inusualmente seria. Mason encontró a Wilson parado frente a un panel abierto profundo en las vocales de la nave. Dentro había un núcleo azul brillante, diferente a todo lo que hay en los barcos modernos. ¿Qué? ¿Qué estoy mirando? El jefe Wilson levantó una antiguo manual en papel. Según esto, la Perseverancia no fue solo una de las primeras buque de guerra. Era un experimental prototipo. Este diseño de núcleo de potencia fue abandonado hace décadas. ¿Por qué? Preguntó Mason. Estudiando la luz azul pulsante. El registro oficial dice que era inestable. Wilson hojeó el manual. Pero estas notas cuentan una historia diferente. El ingeniero que lo diseñó escribió que a los militares no les gustó porque no se pudo estandarizar. Se requirió ajustes creativos. Mason miró más cerca. El núcleo parecía latir en un ritmo casi vivo. ¿Es peligroso? ¿Cualquier fuente de energía puede ser peligrosa? Wilson respondió, pero esto tiene. No creo que el potencial haya sido jamás plenamente alcanzado. Explorado. El núcleo puede adaptarse a cómo es usado. Aprenda de las demandas de energía. Colocado sobre él. Sus ojos se iluminaron con emoción por primera vez desde subir a bordo. Es como tener un corazón en lugar de un motor. Antes de que Mason pudiera haz más preguntas, la voz de Reed llegó. Por el sistema de comunicaciones del barco. Capitana. El puente. Hemos recibido nuevas órdenes. En el puente. Reed tocó el transmisión. El rostro del almirante Blake apareció en la pantalla. Capitán Mason, su partida es. Subió. Los rastreadores han comenzado a sondear. Ataques en tu sector de patrulla. Necesitamos. Estás ahí fuera inmediatamente. La colonia en el horizonte puede ser su próximo objetivo. Tú. No son, repito, no comprometerse con él. Enemigo. Tu trabajo es ser visto y luego escapar. Ese barco no puede resistirse a incluso un solo buque de arrastre. La transmisión terminó y Mason se volvió hacia las opiniones de la tripulación del puente. No estamos. Listo, dijo Davis sin rodeos. La mitad de los sistemas aún se están reparando. Las armas apenas funcionan, añadió Jones. Estaríamos indefensos si realmente se encontró con el enemigo. Mason consideró esto, luego tomó su decisión. Tenemos nuestros pedidos, pero estoy haciendo un añadido a nuestra misión. Se volvió hacia Wilson. Yo quiero saber todo sobre eso. Núcleo experimental. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo? ¿Hasta dónde podemos llevarlo? Eso no estaba en nuestro órdenes, señor. Davis señaló. No lo era. Mason estuvo de acuerdo. Pero si vamos, para ser cebo, quiero algunos dientes de este pez. Se puede ir en bicicleta.
Prepárate para salir en 6 horas. Mientras la tripulación se apresuraba a prepararse. El barco, Mason miró por la ventana. A las estrellas. Estaban siendo enviadas. En una reliquia olvidada para ser una distracción en el mejor de los casos, un sacrificio en peor. Pero algo sobre lo extraño. El núcleo azul le dio esperanza. Quizás ser pasado por alto resultaría ser la mayor ventaja. La perseverancia del HS. Cojeó por el espacio, los sistemas fallaron. Uno tras otro. El barco se estremeció mientras los viejos motores entrenados para mantener velocidad. Informe de estado. Capitán Mason. Ordenó, agarrando su silla mientras otro. Un temblor recorrió el puente. La teniente Davis revisó su consola. La navegación se mantiene. El soporte vital está en 92%. ¿Armas? Frunció el ceño. Las armas siguen siendo fuera de línea. Señor. Mason asintió. Habían estado viajando durante 3 días hacia el borde de espacio humano. Cada día traía algo nuevo. Problemas mientras el antiguo barco protestaba. Su regreso al servicio activo. Capitán. El especialista en comunicación Reed llamó. Estoy captando una señal de socorro. De la colonia Horizonte. Mason se mudó a su estación. Pásalo. El mensaje fue roto y lleno de estática, pero el miedo en la voz era claro. Arrástrate. Barcos atacando. Se necesita urgentemente asistencia. Civiles. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Desde el horizonte? Preguntó Mason. 4 horas a nuestra velocidad actual, respondió Davis. Mason. Consideraron sus opciones. Sus órdenes. Estaban despejados. Manténgase visible, pero evite compromiso. La perseverancia no fue destinado a luchar. Estaba destinado a distraer. Señor, Davis bajó la voz. Esa colonia tiene más de 2.000 civiles. Sí. Los gateantes están atacando. Mason hizo su decisión. Fijar rumbo hacia el horizonte. Velocidad máxima. A los motores no les gustará. Eso, advirtió Davis. Entonces podrán quejarse conmigo personalmente. Mason abrió la calma en todo el barco. Wilson, necesito esos motores llevados al límite. Estamos respondiendo a una llamada de socorro. En el sala de máquinas, el ingeniero jefe Wilson limpió sudor de su frente. ¿Oyes eso? El capitán quiere más velocidad. Se dirigió a su pequeño equipo de ingenieros que estaban ya trabajando frenéticamente. Jenkins. Redirigir la energía desde las cubiertas no utilizadas. Phillips pasó por alto los reguladores de seguridad. En el sistema de refrigeración. Mientras trabajaban, Wilson seguía mirando el experimento. Núcleo. Desde que lo descubrió, había pasado cada momento libre estudiando lo antiguo manual. Lo que encontró le fascinó. El núcleo no era solo una fuente de energía. Fue diseñado para adaptarse, para aprender de cómo se usó. Señor, llamó Jenkins. Sí. Si forzamos más los motores, corremos el riesgo. Un agotamiento total. Wilson miró el núcleo de nuevo, luego tomó una decisión. Ayúdenme con este panel. Vamos a prueba algo nuevo. 3 horas después, la perseverancia se retiró más rápido que viaje ligero cerca de la colonia Horizonte. La escena ante ellos era sombría. 2 gateando. Los buques de guerra orbitaban la pequeña zona minera. Colonia, disparando metódicamente a sus defensas. En el puente, Mason evaluó la situación. Reed, intenta contactar con él. Colonia. Davis. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Estado? Sigue desconectado, señor. Davis. Respondió. Y nuestros escudos están al mínimo. Capacidad. Mason frunció el ceño. Llegó demasiado tarde para ser una distracción y
Demasiado pronto para estar preparado adecuadamente. Antes de que pudiera dar nuevas órdenes, la calma del barco zumbaba. El capitán Wilson. Se escuchó una voz emocionada. He hecho algunos ajustes en el núcleo. Creo que te pueden dar armas, pero no serán. ¿Qué esperas? Explícamelo, Mason. Exigido. El núcleo fue diseñado para adaptarse a las necesidades del barco. He canalizado algunos de su energía directamente al arma. Sistemas, pasando por alto la energía estándar. Cuadrícula. ¿Funcionará? Hubo una pausa. En teoría, admitió Wilson, pero las armas obtendrán energía directamente de el núcleo. Serán diferentes. ¿Diferente en qué sentido? No lo sabré hasta que. Despídelos. Mason miró el rastreo. Barcos disparando contra la colonia indefensa. Dame armas, jefe. Ya lo averiguaremos. La parte diferente a medida que avanzamos. En ese momento, Reed gritó, Capitán, llegaron a la colonia. Tienen civiles. En búnkeres de emergencia, pero sus defensas están fallando, y señor, los barcos de arrastre. Nos han visto. Están cambiando. Por supuesto. El más grande de los dos enemigos. Naves giradas hacia la Perseverancia. Sus armas se están cargando. Wilson, necesito esas armas ahora, ordenó Mason. En línea, señor, Jones informó desde estación de armas, luciendo sorprendida. Pero, el sistema de orientación muestra resultados inusuales. Lecturas. Apunta al barco líder. Mason ordenó. Jones entró en él. Comandos. Objetivo fijado. Disparo. La Perseverancia se estremeció cuando la energía surgió. A través de sus antiguas armas. En lugar de las explosiones de energía estándar, un pulso de luz azul disparada desde el barco principal. Cañón. Cuando impactó la embarcación de arrastre. No explotó ni perforó el casco, como se esperaba. En cambio, la energía azul se extendió por el barco enemigo como una red, aferrándose a su superficie. Por un momento, nada sucedió. Entonces, las luces del barco de arrastre parpadeó y se apagó. Se desvió. Impotente. ¿Qué acaba de pasar? Mason preguntó, mirando la pantalla. Núcleo, se escuchó la voz de Wilson. Lleno de asombro. No solo impulsó las armas, las cambió. Ese pulso era pura energía adaptativa. Leyó sistemas de arrastre del barco y apagarlos. El segundo buque de arrastre disparó contra él. Perseverancia. El viejo barco se balanceó bajo el impacto. Escudos reducidos al 40%. Davis. Reportado. No podemos soportar muchos más golpes. Así. Jones. Apunta al segundo barco, ordenó Mason. El pulso azul. Disparó de nuevo, envolviendo el segundo rastreo. Buque. Al igual que el primero, sus sistemas. Falló, dejándolo a la deriva en el espacio. Ambos barcos enemigos neutralizados. Jones. Informó, con incredulidad en su voz. Mason. Se reclinó en su silla, procesando lo que acababa de pasar. Su anticuado. El barco ignorado acababa de inutilizar dos buques de guerra modernos con facilidad. Wilson. Sube al puente, ordenó. Quiero, para saber exactamente qué le hiciste a eso. Núcleo. Mientras esperaban el ingeniero Mason ordenó a Reed que se pusiera en contacto con la colonia y Davis para escanear en busca de cualquier naves de arrastre adicionales. La colonia. Los líderes se sorprendieron y agradecieron cuando aprendieron la identidad de su rescatistas. Wilson llegó al puente, luciendo exhausto pero emocionado. Capitán, lo que acabamos de presenciar fue exactamente por qué los militares abandonaron esta tecnología. El núcleo no solo proporciona energía. Aprende, se adapta y crea soluciones en función de las necesidades del barco.
¿Por qué? ¿Alguien abandona un ser tan poderoso? ¿Tecnología?, preguntó Davis. Wilson sonrió. Porque no se puede estandarizar. Se adapta de manera diferente para cada barco, cada uno. Tripulación. Los militares no podían producir en masa. O crear un sistema operativo estándar. Procedimientos para ello. Querían armas predecibles, no adaptativas. Mason parecía pensativo. Y por eso, el núcleo respondió de la manera en que lo hizo. Creó un arma basada en nuestra situación actual. Situación. Exactamente. Wilson confirmó. El núcleo sintió que necesitábamos desactivar el enemigo sin destruirlo ni arriesgarse. La colonia. Entonces, creó una energía. Pulso que apuntaba a sus sistemas de energía. Antes de que pudieran discutir más. Reed. Interrumpido. Capitán, estoy detectando múltiples barcos ingresando al sistema. Largo. Los escaneos de alcance sugieren que es una batalla de rastreo. Grupo. Al menos 8 buques de guerra. El puente quedó en silencio. Habían logrado desactivar 2 barcos enemigos, pero 8 fueron otra cosa completamente distinta. Mason miró su tripulación, al ver la mezcla de miedo y determinación en sus rostros. Todo parecía indicar que habían descubierto algo notable en su barco olvidado. Ahora, aprenderían si fuera suficiente salvarlos de la amenaza que se acerca. Wilson Mason dijo, ¿cuánto más podemos hacer? ¿Salir de ese núcleo? El ingeniero. Sus ojos se iluminaron. Señor, creo que solo hemos arañado la superficie de lo que él. La perseverancia lo puede todo. 8 gateos. Buques de guerra, repitió Mason, su voz firmes a pesar de las probabilidades en su contra. Tiempo hasta que nos alcancen. 2 horas. Señor, respondió Reed, sus dedos volando sobre su consola. Mason se giró hacia Wilson. Cuéntame más sobre este núcleo. ¿Cuáles son sus límites? El ingeniero realizó una. Pasó la mano por su cabello. Esa es la cosa, capitán. No lo sé. El manual sugiere que el núcleo se fortalece con usar esos 2 barcos. Los desactivamos. Apenas lo forcé. ¿Podría soportarlo? ¿8 barcos? Davis hizo la pregunta. Todos estaban pensando. Wilson dudó. Quizás, pero no todos a la vez. El núcleo necesita tiempo para adaptarse entre las principales energías. Comunicados. Mason se puso de pie y caminó hacia él. Ventana principal, mirando hacia los discapacitados. Naves de arrastre flotando en el espacio. Una idea comenzó a formarse en su mente. El rastreo. No sabemos qué les hicimos a sus barcos, dijo lentamente. Desde la distancia. Parecería que solo están esperando. Él volvió a su tripulación. Y el rastreo. No sé qué puede hacer la perseverancia. Lo único que ven es una vieja nave humana que no debería ser ninguna amenaza. Davis fue atrapado. Inmediatamente. ¿Quieres poner una trampa? Exactamente. Mason pasó a la táctica. Mostrar. Leer. Abrir un canal para él. Colonia. Cuando apareció el líder de la colonia. En la pantalla, Mason explicó su plan. Nosotros. Necesitas evacuar a la mayor cantidad posible de personas. Lo antes posible en las próximas 2 horas. Enviar. Ellos en pequeños grupos a estos. Coordenadas. Marcó varios puntos en el campo de asteroides cercano. La colonia. El líder parecía inseguro, pero el rastreo. Nos verán partir. No, no lo harán. Mason le aseguró. Porque estarán observándonos. Después de terminar el transmisión, Mason se dirigió a su tripulación. Davis, necesito que tomes un transporte a coordinar la evacuación. Jones, trabajo con Wilson para maximizar nuestras armas. Rango. Reed, prepárate para transmitir una señal de socorro, pero solo cuando doy la palabra. Mientras la tripulación se movía para llevar a cabo. Tras sus órdenes,
Mason llamó a Wilson aparte. Necesitas algo más de ese núcleo. ¿Puedes? Afecta cómo aparece nuestro barco en el enemigo. ¿Escáneres? Wilson pensó por un momento. Debería poder hacerlo. El núcleo puede manipular firmas energéticas. Sí, con los ajustes adecuados, podríamos aparecer dañado, incluso con fugas de radiación. Hazlo. Mason ordenó. Haznos parecer fáciles. Presa. Durante la siguiente hora, la Perseverancia flotaba cerca del horizonte. Colonia, que se desplaza gradualmente hacia él. Campo de asteroides. Desde el exterior, parecía un barco averiado, su poder fluctuante. Mientras tanto, pequeños transbordadores. Se escabulló de la colonia, llevándose civiles a escondites entre los asteroides. En el puente, Mason observó. La flota enemiga se acerca por el largo camino. Escáneres de alcance. Informe de estado. Llamado. La evacuación está completa al 60%. Reportado. El teniente Davis dice que necesito otros 45 minutos. Wilson. ¿Cómo está? ¿Nuestro disfraz se mantiene? El del ingeniero. La voz llegó por el comunicador. Perfecto. Capitán. Para sus escáneres, parecemos. Apenas nos mantenemos unidos. Incluso logró simular una fuga de radiación de nuestros motores. Jones, estado del arma. Listo, señor. El núcleo se ha recargado desde entonces. Nuestro último disparo. Mason asintió. Satisfecho. Ahora esperamos. La flota de rastreo abandonó los viajes más rápidos que la luz. En el borde del sistema, 8 elegantes barcos negros, cada uno erizado de armas, se movían en una perfecta formación dirigiéndose directamente hacia Geraisen. Colonia. Nos han visto, Rib. Anunciado. Están escaneando el Perseverancia. Todos manténganse firmes, ordenó Mason. Ellos vienen a nosotros. En el barco líder. El comandante Drey observó la nave humana. En su pantalla de visualización. Era un antiguo modelo, claramente dañado, posiblemente luchando contra las 2 naves exploradoras que había enviado. Adelante. Esos exploradores deberían haber informado. Hace horas. Escanea esa nave de nuevo. Él ordenó a su tripulación. Algo no se siente bien. Correcto. Los escaneos muestran una potencia mínima. Soporte vital fluctuante y una fuga de radiación de su motor principal. Su oficial de sensores informó. Parecen estar lisiado. El comandante Drey se tocó la dedos en forma de garra en su silla de mando. Y la colonia. Mínimas señales de vida. Muchas. Parecía haberse mudado al subsuelo. Refugios. Esto fue demasiado fácil. Drey había. Lucharon contra los humanos antes. Eran luchadores tenaces e ingeniosos. Envía 2 barcos para asegurar la colonia. El resto se ocupará de ese buque. De vuelta en él. Perseverancia, Mason observó mientras el gateo. La flota se dividió. Sospechan. Anotado. Lea ahora. Envíe la llamada de socorro. Red transmite en frecuencia abierta. Este es el HS de la Perseverancia. Tenemos múltiples fallos del sistema después de participar. Fuerzas de arrastre. Solicitud inmediata. Asistencia. Fuga de radiación en nuestro motor. El núcleo es crítico. No se puede mantener la posición. Mucho más largo. El mensaje fue calculado. Para sonar desesperado y explicar su condición aparente. También era seguro. Captar la atención de los que se acercan. Gatear. 2 barcos se dirigen a la colonia. Jones informó. Los otros 6 están llegando. Para nosotros. La mandíbula de Mason se tensó. Wilson. ¿Podemos desactivar 2 barcos a la vez con el núcleo? Sí, señor. He modificado armas para crear un pulso de energía más amplio. Bien. Jones,
Apunta a los dos barcos. Rumbo a la colonia. Dispara cuando esté listo. Las armas de la Perseverancia se potenciaron, extrayendo energía del experimento. Núcleo. El pulso azul salió disparado, dividiéndose en dos arcillos que se envolvieron alrededor. Los barcos de arrastre. Ambos buques se apagaron, desviándose del rumbo. En el barco de Drey, las alarmas sonaron. Dos de nuestros barcos han perdió el poder. Su oficial táctico gritó. Drey se puso de pie, con la ira encendida. Todos los barcos atacan a toda velocidad la nave humana. Ahora los 6 buques de guerra restantes se arrastran. Acelerado hacia la Perseverancia. Armas cargando. Mordieron el anzuelo. Mason dijo con gravedad. Wilson, con todo el poder para. Motores. Llévanos al campo de asteroides. La Perseverancia avanzó con fuerza. Los motores brillaban más que antes. En décadas. El barco entró en la densa campo de asteroides, que se entrelaza con enormes rocas con sorprendente agilidad. Los barcos de arrastre están siguiéndolos, dijo Reed. Informó. Pero están teniendo problemas en los asteroides. Sus naves más grandes no pueden. Maniobra también. Mason sonrió. Aprovechar su embarcación descuidada. Su tamaño más pequeño lo hizo perfecto para él. Espacios estrechos entre asteroides. ¿Estado de la evacuación?, preguntó Davis. Los informes están completos al 90%, respondió Reed. Solo 10 minutos más. Puede que no tengamos 10 minutos, advirtió Jones mientras el barco se sacudió por un accidente cercano. Los que se arrastran son disparando a ciegas hacia los asteroides. Mason. Estudiaron el despliegue táctico. Ellos necesitaban ganar más tiempo, pero también había que tener cuidado. El núcleo podría desactivar las naves de arrastre, pero no las 6. De inmediato. Wilson, necesito una forma de ocultarnos completamente de sus escáneres. Mason. Llamado. ¿Puede el núcleo hacer eso? Había una pausa antes de que Wilson respondiera. Sí, pero significaría desviar el poder de armas y escudos. Hazlo, Mason. Ordenado. Jones, antes de que desaparezcamos. Fuego en el barco líder. El azul. El pulso golpeó el vaso principal, incapacitando. Al instante, mientras las otras naves de arrastre. Disparado contra el último cohete conocido del Perseverance. Posición. La nave humana desapareció de sus escáneres. Durante varios tiempos tensos. Minutos, la Perseverancia se quedó a la deriva. Silenciosamente entre los asteroides, su núcleo. Enmascarando todas las firmas energéticas. El rastreo. El barco fue buscado en vano, disparando al azar. En el campo de asteroides. Finalmente, Reed. Recibieron el mensaje que estaban esperando. Para. Evacuación completa, capitán. Todos. Los civiles están escondidos de forma segura. Mason. Asintió, el alivio lo inundó. Pero, aún no estaban a salvo. 5 gatean. Los buques de guerra todavía los perseguían, y antes o más tarde tendrían que luchar. Wilson. Llamó. ¿Cuánta potencia puede ese núcleo realmente nos da si lo empujamos hasta sus límites? Hubo entusiasmo en la voz del ingeniero cuando respondió. Capitán, creo que este barco podría llevar en toda la flota de rastreo si estamos dispuesto a arriesgarlo todo. Comandante. Drey paseaba por el puente de su buque insignia. Su ira crecía con cada paso. Minuto. 3 de sus barcos flotaron sin poder en el espacio. La nave humana desapareció en el campo de asteroides, y ahora sus sensores estaban captando cosas extrañas. Lecturas de energía en todo el sistema. Informe. Le ladró a su oficial sensor. Todavía no hay señales de la nave humana. Comandante. El oficial respondió nerviosamente. Pero estamos detectando pequeñas
Firmas de energía que se mueven a través de la campo de asteroides. Cápsulas de escape, lanzaderas. Dres exigió. Posiblemente. Están bien. Protegido. Dres golpeó con el puño aún. Consola. Los humanos estaban evacuando la colonia justo debajo de sus narices. Esto fue. Se supone que es una misión sencilla. Destruir la colonia. Eliminar cualquier presencia humana en este sector. En cambio, estaba siendo superado por un solo ser humano obsoleto. Buque. Continúa buscando eso. Barco, ordenó, y envíen a nuestros 2 exploradores restantes para cazar a aquellos firmas energéticas en los asteroides. En el Perseverance, Mason y su tripulación monitoreó los movimientos de rastreo desde su escondite en lo profundo del asteroide. Campo. El núcleo experimental del barco. Tarareaban silenciosamente, enmascarando su presencia. De los escáneres enemigos. Están enviando barcos después de los transbordadores de evacuación. Reed informó. La preocupación es evidente en ella. Voz. Mason asintió con gravedad. Davis. Estado. La voz del teniente Davis llegó. A través del sistema de comunicación de ella. Posición con la evacuación. Tenemos. Todos escondidos en la antigua mina. Túneles, capitán. Pero nuestros escudos no. Resistir un asalto directo. Mason. Se volvió hacia Wilson. Es hora. Dime. Se trata de llevar el núcleo hasta sus límites. El ingeniero respiró hondo. El núcleo fue diseñado para aprender y adaptarse a las necesidades del barco. Hasta ahora, solo lo usé para funciones individuales, armas, escudos, o enmascarar nuestra firma. Pero, según el manual, puede integrarse con todos los sistemas del barco. Simultáneamente. ¿Crear qué exactamente?, preguntó Mason. Campo energético unificado, explicó Wilson. El núcleo se extendería esencialmente por sí solo. En todo el barco, mejorando cada sistema más allá de los parámetros normales. ¿Qué es? ¿El riesgo? Wilson dudó. Sistema total. Fallo si el núcleo se vuelve inestable. Y parecía incómodo. El manual menciona una conexión simbiótica que se forma entre el barco y su comandante. ¿Qué significa?, insistió Mason. ¿Te refieres a ti? Sentiría lo que siente el barco, capitán. Cada golpe, cada oleada de poder, la tensión podría ser significativa. El puente. Se quedó en silencio mientras todos procesaban esto. Información. Finalmente, Mason habló. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tardará en instalarse? 10 minutos. Tal vez menos, respondió Wilson. Pero, capitán, no sabemos qué hará esto. Para ti. Mason miró la táctica. Exhibición que muestra la caza de barcos de arrastre. Para la evacuación. Estamos fuera de opciones, Wilson. Hazlo. Mientras Wilson se apresuraba. De regreso a la sala de máquinas, Mason se dirigió a su tripulación restante. Jones, traza un rumbo que nos llevará más allá de los discapacitados. Barcos de arrastre y hacia la flota principal. Leer, prepararse para transmitir en todo. Frecuencias cuando doy la palabra. Para varios minutos tensos, la perseverancia permaneció oculto mientras Wilson trabajaba. Entonces, la voz del ingeniero llegó a través de la com. ¿Listo, capitán? Cuando des la palabra, inicializaré el núcleo. Integración. Mason respiró hondo. Hazlo. Al principio, nada parecía funcionar. Sucedió. Entonces, una vibración recorrió el barco, diferente a todo lo que había sentido antes. Las luces en él. El puente se atenuó y luego se iluminó. Brillo claro y constante. En cada consola. Las pantallas se agudizaron y los sistemas informaron. Mayor eficiencia. Mason agarró su silla mientras una extraña sensación se apoderaba de mí. Era como si su conciencia se hubiera
se amplió para incluir todo el barco. Él podía sentir el poder fluyendo a través de la núcleo, siente el campo de asteroides alrededor. Ellos, incluso detectan la energía distante. Firmas de los buques de arrastre. Capitán. Jones parecía preocupado. ¿Están todos? ¿Verdad? Mason asintió lentamente, adaptándose a la extraña conexión. Puedo sentirla. Barco, dijo en voz baja. Es increíble. Él se enderezó en su silla, recién descubierto. La confianza fluía a través de él. Cayó. El campo de enmascaramiento. Máxima potencia para motores. Llévanos directo al paso lento. Flota. La Perseverancia salió disparada de su escondite, moviéndose con velocidad y gracia que desmentía su edad. Como ellos. Pasó los barcos de arrastre discapacitados. Mason. Podían sentir sus sistemas de energía lentamente recuperándose. Jones, deshabilita esas naves. De nuevo al pasar, ordenó. Azul. Energía pulsada desde la Perseverancia. Envolviendo a los 3 discapacitados. Buques, asegurándose de que permanecieran. Impotente. En el buque insignia de Dres, las alarmas. Gritó. Comandante, la nave humana reapareció. Drey giró para encarar él. Pantalla de visualización. La vieja embarcación humana era acercándose a gran velocidad, todo brillando con una luz azul inquietante. Todos, barcos, concentrad el fuego, ordenó. Los 5 buques de guerra restantes se giraron y sus armas se pusieron a cargar. Rayos de energía verde salieron disparados, convergiendo en la Perseverancia. Mason sintió los impactos como si fueran golpeándose el cuerpo, pero el dolor era distante, manejable. Los escudos de cambio, mejorado por el núcleo, absorbido por él. Explosiones con daños mínimos. Leer. Transmite ahora, ordenó Mason. Reed. Abrió todos los canales de comunicación. Esto es el capitán Jack Mason del HSS. Perseverancia para arrastrarse flota. Tienes. Violó el espacio humano y atacó a un colonia civil. Te ofrecemos una oportunidad. Retirarse. La risa áspera de Drey llenó el puente de la Perseverancia mientras él respondió. Una oportunidad. Tu única. Buque obsoleto contra 5 de nuestros buques de guerra. Tu arrogancia es divertida. Humano. Mason sonrió. No estaba terminando. Te ofrecemos una oportunidad para retirar. Antes de demostrar que es esto obsoleto. El barco realmente puede hacerlo. Él cortó el comunicación y se volvió hacia Jones. Apunta a su nave de tapa. Máximo poder para armas. Las armas de la Perseverancia. Carga. Extrayendo energía profundamente del núcleo. Mason podía sentir la energía creciendo. Mucho más poderoso que sus anteriores ataques. Cuando Jones disparó, una masiva. Un pulso de energía azul salió disparado, envolviendo por completo el buque insignia de Dres. Por un momento, el barco de arrastre estuvo delineado en luz azul. Luego, explosiones ondularon a través de su casco a medida que los sistemas sobrecargado y conductos de energía rotos. El barco no solo perdió potencia, sino que comenzó a desmoronarse. En el resto, barcos de arrastre, las tripulaciones observaron con horror cómo su nave comandante se desintegró. Antes de que pudieran reaccionar, la Perseverancia se movía de nuevo, más rápido de lo que debería haber sido posible. Azul. La energía estalló una vez más, atrapando 2 barcos más. No lo hicieron explotar como el buque insignia, pero los sistemas fallaron catastróficamente, dejando ellos a la deriva e indefensos. El final. 2 embarcaciones de arrastre se dieron la vuelta para huir, acelerando lejos de la Perseverancia. Deberíamos perseguirlo, capitán. Jones preguntó. Mason consideró por un momento. Luego negó con la cabeza. Déjalos ir.
Ellos llevarán el mensaje mejor que nosotros. Podría. A medida que la adrenalina de la batalla se desvaneció, Mason se dio cuenta de un crecimiento. Dolor en todo el cuerpo. La tensión de la conexión con el barco se estaba realizando. Su precio. Podía sentir el núcleo. Energía corriendo a través de él. Poderosa. Pero cada vez más difícil de controlar. Wilson. Llamó con voz tensa. Necesitamos reducir el núcleo. Integración. Trabajando en ello, capitán. Wilson respondió, pero el núcleo parece reacio a dejarlo ir. Ha encontrado la combinación perfecta entre tú y el barco. Mason agarró su silla con más fuerza mientras otra ola de dolor lo invadió. A través de su conexión con el barco, él sentía algo nuevo. Vasijas humanas. Abandonando el viaje más rápido que la luz. En el borde del sistema. Los refuerzos finalmente habían llegado. ¿Cómo? La oscuridad comenzó a extenderse por los bordes. De su visión, Mason dio una última orden. Lea el contacto con la flota. Dígales. Misión cumplida. Entonces el capitán Jack. Mason se desplomó en su silla mientras el azul resplandor que había inundado la Perseverancia se desvaneció lentamente hasta convertirse en un pulso suave. El núcleo experimental finalmente lanza su sujeten el barco y el capitán. Capitán. Jack Mason abrió los ojos lentamente, parpadeando ante las brillantes luces de la enfermería. Su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado dormido durante días. Como la visión se aclaró y vio al almirante Blake, de pie al pie de su cama, mirándolo con una expresión Mason. No pude leer bien. Bienvenido de nuevo, capitán. El almirante dijo, usted ha estado inconsciente durante 3 días. Mesen. Intentó sentarse pero descubrió que le faltaba él. Fuerza, la perseverancia. Mi tripulación. Su tripulación está bien, le aseguró Blake. ¿Cómo? Para tu barco, hizo una pausa. Ha sido él. Hablamos de toda la flota. Recuerdos. Inundado de nuevo. El núcleo experimental, él. La conexión que había sentido con el barco. La batalla contra la flota de arrastre. Mason aún podía sentir un leve eco de esa conexión, como un miembro fantasma. ¿Qué tan malo fue?, preguntó Mason. Sin embargo, la perseverancia está intacta. Tú, el ingeniero, ha estado trabajando sin parar para estabiliza ese núcleo tuyo. Blake acercó una silla y se sentó. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí fuera? ¿Mason? Es sin precedentes. Un barco obsoleto que toma en 8 buques de guerra de arrastre y ganando. La puerta del área médica se abrió y la tripulación de Mason entró en fila. Davis, Wilson, Reed y Jones parecen cansados pero aliviados de ver a su capitán despierto. Toda la pandilla está aquí, dijo Mason con un sonrisa débil. Wilson dio un paso adelante. Señor, el núcleo se ha estabilizado, pero está cambiado. Parece haberse impreso de alguna manera, los sistemas de la nave no responder plenamente a cualquier otra persona. Almirante. Blake se aclaró la garganta. Lo que le hizo. Nos explicó el motivo de mi visita. Se puso de pie y paseaba por la pequeña habitación. El mando de la flota está dividido sobre qué hacer con él. Perseverancia. Algunos quieren estudiarla. Núcleo, posiblemente eliminarlo para investigación. Otros quieren desmantelar el barco. Totalmente preocupados por la tecnología que tenemos. No puedo controlarlo por completo. Mason sintió una oleada de protección que lo sorprendió. ¿Y qué opina usted, almirante? Blake dejó de caminar. Creo que simplemente presencié algo notable. Un barco que se pasó por alto, una tripulación que estaba desechado, y un capitán que encontró una manera de utilizar ambos para lograr el imposible. Miró a cada miembro de la tripulación. El rastreo había estado empujando a
nuestras fronteras durante años. Ahora, para él, por primera vez, se están retirando. 2 barcos que escaparon de tu batalla tienen. Corre la voz. El Kroll Empire está en desorden. Diferentes facciones discutiendo sobre cómo responder a esta nueva amenaza. ¿Nueva amenaza?, preguntó Reed. La leyenda de el barco fantasma, explicó Blake. Un humano. Buque que puede inutilizar o destruir toda la flota con armas diferentes. Nada visto antes. La historia tiene crecido con cada relato. Mason miró su tripulación, llena de orgullo. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahora, almirante? Eso es lo que vine a decir. Para discutir. Blake sacó un bloc de datos. Te ofrezco a ti y a tu tripulación una opción. Puede regresar al servicio regular de la flota. Con promociones por todos lados, por supuesto, o dudó. Puedes continuar como quieras. Están con una designación especial fuera. La cadena de mando normal. ¿Quieres que nosotros? Para ser tu arma secreta. Davis dijo. Sangrientamente. Blake asintió. La perseverancia. Ha demostrado su eficacia y también lo han hecho todos. Tú. Necesitamos barcos y tripulaciones que puedan. Piensa más allá de los protocolos estándar. Wilson. Se rió. ¿No es exactamente por eso que me enviaste? ¿Nos alejaste en primer lugar? Porque nosotros. No siguió los protocolos estándar. A veces los militares necesitan un recordatorio. De lo que luchamos, Blake. Admitido. Su éxito ha provocado una revisión de otras tecnologías que fueron abandonado por ser demasiado poco convencional. La señorita pensó en la conexión que tenía. Sentí con la perseverancia, la forma en que el barco había respondido a su voluntad, convirtiéndose más que la suma de sus partes. Fue algo personal, algo que no se pudo producir en masa o estandarizado. Si aceptamos esta especial designación, preguntó, mi tripulación, ¿permaneceremos juntos? ¿Mantendremos la perseverancia? Sí a ambas, respondió Blake. Confirmado. Con algunas mejoras en los sistemas básicos del barco, por supuesto. Eso. Tu núcleo merece una mejor vivienda que un agujero oxidado. Mason miró. Su tripulación. Es tu decisión también. Nosotros enfrentamos esas adversidades juntos. Uno por uno. Ellos asintieron. Davis habló por todos. Ellos. La perseverancia es nuestro hogar ahora. Señor. Y esta tripulación es nuestra familia. Un mes después, el ASS recién reacondicionado. Perseverancia dispuesta a dejar espacio. Su salón había sido reforzado, su base. Sistemas actualizados, pero su corazón, el núcleo experimental se mantuvo sin cambios. Desde fuera, el barco todavía parecía más antiguo que los vasos que lo rodean. Pero había una diferencia sutil en cómo se movió, una gracia y un poder que desmentían su aparición. En el puente, el capitán Mason se acomodó en su silla de mando. Su recuperación había sido lenta. Los médicos, incapaz de explicar completamente cómo la conexión con el barco había afectado su fisiología, pero a medida que la perseverancia, al encenderse, sintió esa sensación familiar. Resonancia, el núcleo reconoce su compañero. Todos los sistemas listos, capitán. Davis informó desde su estación. Los informes de ingeniería indican que el núcleo es estable y receptivo, agregó Wilson sobre él. Comunicación. Mason asintió. Lea la señal. Flota. El Perseverance está partiendo. ¿Cómo? El barco se alejó de la estación. La voz del almirante Blake llegó a través de la comunicación. Buena casa. Perseverancia. Recuerda, no eres solo un barco. Ya no eres una leyenda. Mason sonrió. Reconocido. Almirante, intentaremos vivir hasta las historias. Cuando la comunicación terminó y Jones se alejó. Su puesto. Órdenes.
Señor. Mason miró. En el campo de estrellas en la vista principal. Pantalla. En algún lugar, el rastreo. Se estaban reagrupando y otras amenazas. Acechaba en la oscuridad entre las estrellas. Pero por primera vez en años, la humanidad tenía una nueva esperanza. Un barco y una tripulación, que había sido pasado por alto, subestimado y dejado de lado, solo para regresar y cambiar el curso de una guerra. Sáquenos de aquí, señor Jones, dijo Mason. Hay todo un universo esperando por ti. El barco que todos pasaron por alto. Los motores de Perseverance brillaron en azul mientras el núcleo experimental se puso en marcha, enviando el barco a toda velocidad hacia él. Oscuridad. Ya no es una reliquia, sino una presagio de la resiliencia de la humanidad y ingenio. El barco que había sido pasado por alto se había convertido en el barco que no podía ser olvidado. Su leyenda, creciendo cada día que pasa. En él. Centro de mando del mundo de rastreo de casas. Continuaron llegando informes sobre la frontera. Los puestos de avanzada se quedaron en silencio, solo para reactivar días después con tripulaciones informando. Cuentos salvajes de un barco fantasma que apareció. De la nada, inmune a sus armas. El alto mando desestimó estas historias como exageraciones nacidas del miedo y fracaso. Pero en las horas tranquilas, incluso, se preguntaban sobre la verdad detrás de la leyenda del recipiente humano que había destruyó una armada y desapareció. De vuelta a las estrellas. Habían pasado por alto el potencial de la humanidad una vez. No fue un error que cometería el Kroll Empire.